En primer lugar, es una alegría volver a estar con ustedes aquí en Bogotá. Bendito Dios que pueda acompañarlos unos días. Y desearía en esta noche, en esta tarde, compartir con ustedes una charla que la hemos titulado La crisis de la Iglesia, el estado de necesidad y la aplicación jurídica. Están todos al tanto, más o menos, de cómo va la Iglesia en la relación con nuestra congregación. Documentos por un lado, documentos por el otro, nuestra contra. Y hace muy poco tiempo, la Conferencia Episcopal de Panamá publicó un documento en el que afirma que nuestros sacramentos son válidos, pero ilegítimos. Y así como son ilegítimos los sacramentos que administramos, así también todo lo que hacemos, como por ejemplo la erección de un lugar de culto. Motivo por el cual hemos respondido a la conferencia episcopal. Y la conferencia de esta tarde va a ser, si quieren, una ampliación en algunos aspectos sobre lo referido en aquel entonces. Como decíamos, para aquella persona que es ajena a la realidad eclesial que vivimos, el comunicado referido, como los otros comunicados, por ejemplo, el que emitió el Obispado de México con motivo de la consagración de una nueva iglesia en Puebla, tiene visos de credibilidad, porque es absolutamente positivista, legalista. Sin embargo, encierra el defecto común a todos ellos, en todas las advertencias, a saber, que está ausente, está carente, el problema real que subyace hoy en la Iglesia y que es ineludible, a saber, que está pasando por una crisis muy grave y permanente, acentuada ciertamente en los últimos años y favorecida por el Concilio Vaticano II, afectando no a un país en particular, no a México, no a Panamá, sino a la Iglesia Universal. No sería necesario demostrar la existencia de la crisis de la Iglesia para aquel que viene hace muchos años, tal vez aquí a la capilla, o diríamos el feligrés de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, hace años. Pero, gracias a Dios y a la Virgen, como nuestra feligresía va aumentando, vamos a aprovechar para dar un pantallazo general, de tal manera de que para los antiguos, para los conocedores, será reafirmarse en lo que ya sabían, y para los nuevos, en todo caso, conocer una dimensión que tal vez se les escapaba. Así pues, vamos a ver en primer lugar la crisis que está pasando en la Iglesia, en segunda instancia, lo que es un estado de necesidad, para en tercer lugar, ver lo que tocaría la aplicación jurídica. En lo que toca a la crisis de la Iglesia, podemos hablar de ella de un modo general o de uno particular. Si consideramos esta crisis de manera general, es imposible, habría que taparse los ojos para ver cómo la Iglesia no estaría atravesando por una crisis grave, profunda y universal. Miremos a vuelo de pájaro la cantidad de congregaciones religiosas que se reducen, la cantidad de seminarios como casas de formación, escuelas de religiosas
como de religiosos. Las parroquias, como empiezan a quedarse sin sacerdotes que las atiendan. Los hospitales, las monjas hospitalarias, como se las conocía. Las casas de ancianos atendidas por ellas. Cómo hay una desaparición paulatina, pero constante, de esta visibilidad de nuestra Santa Madre Iglesia. Días pasados, Monseñor Felé nos comentaba que en Francia, en una diócesis que era atendida por un sacerdote de más de 80 años, tenía 40 parroquias a cargo. Y en la contigua había un sacerdote sexagenario con otras 40. Pero este aquí que falleció el mayor. Y al sacerdote de 64, 65 años le tocó en cargo las otras 40. ¿Cómo hace un sacerdote para atender 80 parroquias, sin contar capillas laterales? ¿Cómo hace para confesarlas? ¿Cómo hace para guiarlas, para tener una dirección espiritual? ¿Cómo hace para atender a los enfermos? ¿Cómo hace para visitar las casas o bendecirlas? ¿Cómo hace para ir a un hospital con feligreses de 80 parroquias distintas? La Iglesia está pasando por una crisis muy triste, que podríamos, sí, particularizarla en algunos ítems. Una crisis doctrinal, una crisis moral, una crisis litúrgica, una crisis sacerdotal. Si miramos la primera, la crisis doctrinal, no podemos dejar de ver cómo la misma enseñanza se ha desvirtuado, la cantidad de errores, las herejías que hoy se escuchan, que se predican en la jerarquía eclesiástica, cómo se ha alejado de la auténtica profesión de la fe católica, cómo pululan estas herejías, cómo se ha privilegiado la libertad religiosa y el ecumenismo en detrimento del reinado social de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas que hoy se dicen católicas y que así se creen católicas, pero cuántas conservan la fe católica? Si saliéramos y agarráramos gentes de una parroquia, cualquiera, y le preguntáramos si fuera de la Iglesia Católica hay salvación, ¿qué contestaría la mayoría? ¿Qué va a contestar? Que sí. Cuando vemos que la misma jerarquía hace estas reuniones ecuménicas con musulmanes, budistas, ortodoxos, protestantes, anglicanos. Si todos se juntan a rezar en compañía del líder católico, da a entender que todas las otras religiones también son caminos. Y así escuchamos a algún obispo decir, por ejemplo, uno de Brasil hace muy poquito, que los jóvenes, cuando van a encuentro de otros, no deben hacer un proselitismo de intentar convertirlos, no. En todo caso, sean buenos judíos, buenos budistas, buenos protestantes. Es enriquecerse de la diferencia con los demás. Un pensamiento tan ajeno al dogma católico, enseñado por un sacerdote, ¿qué podemos esperar de la fe del pueblo católico? De modo tal que hoy nuestro pueblo católico tal vez piense que lo es, pero cada vez lo es menos en su formación y en su doctrina, porque van perdiendo la fe, porque ya la enseñanza no es la enseñanza de siempre. Es una enseñanza conforme, un eco de los documentos del último Concilio Vaticano. Juan Pablo II, años antes de morir, recuerdan, cuando él mismo se quejaba y hablaba de que en la Iglesia había una apostasía silenciosa,
Verdaderas herejías se han metido en el campo dogmático y moral, y asimismo se quejaba, se dolía él de la manipulación de la liturgia. En segundo lugar, vemos una crisis de orden moral. Y es lógico, porque la moral va de la mano de la doctrina. Si uno se ha vaciado de la doctrina, ¿qué moral sólida, firme puede tener? Al revés. Una doctrina así señalada va de la mano de una moral relativista, de una moral subjetivista, de una moral, como se llama y se enseña en los seminarios, de circunstancia. Y entonces nos encontramos con esta ausencia en la Iglesia de la predicación sobre el pecado, sobre el infierno, sobre el purgatorio, mes de noviembre como estamos, sobre la necesidad de reparar nuestros propios pecados. Así nos encontramos con una moral matrimonial como la que hoy escuchamos, ya con el documento del Papa Amoris Laetitia, en esa relativización, esa permisividad para acercarse a la comunión. Lo vemos en las bendiciones de uniones matrimoniales homosexuales, sobre todo el gran escándalo escuchado en Alemania. Pero en el día de ayer, si ustedes han tenido ocasión, en el día de ayer sale la respuesta del prefecto para la doctrina de la fe, del cardenal Fernández, argentino, en donde sí afirma que los homosexuales y los transsexuales pueden ser, para el sacramento del bautismo, padrinos, y para el matrimonio, testigos oficiales de la boda. ¿Cómo la Iglesia va a confiar a un cristiano, a un católico, que es homosexual, y que San Pablo enseña que los homosexuales en cuanto tales no van a entrar en el cielo? ¿Cómo la Iglesia le va a confiar a una persona de esa cualidad moral el cuidado de un nacido en las fuentes bautismales para que lo guíe y le asegure la partida del cielo? Si él es el primero que está viviendo en disparidad con este orden creado y orden sobrenatural. Lo que era inaudito, hoy lo escuchamos del prefecto de la doctrina de la fe. Y esta moral va de la mano de esta doctrina ya vaciada de contenido. En el orden litúrgico podríamos decir cómo todas las reformas tocaron a los sacramentos, sin excepción, para adaptarlos a las nuevas exigencias ecuménicas, sobre todo el rito de la Santa Misa, que ha sufrido una transformación y asimilación pavorosa a un rito de sabor protestante y que expresa una impresionante desviación de la teología católica de la misa, tal como lo afirmaron los cardenales Ottaviani y Bacci. Asimismo, ¿qué vemos hoy? Liturgias llenas de fantasías, de innovaciones, de aberraciones, de inculturaciones. En estos países, con motivo del año chino, al obispo se le ocurrió una idea fantástica: poner en un lado del altar el dragón chino y del otro lado del altar las muñequitas chinas. Fotografías que yo conservo, porque a veces cuando uno lo dice pareciera que es una exageración. Inculturaciones de todo tipo. Cuando no, ahora tenemos los ritos paganizantes,
y el primer analogado, el rito maya. Y hasta ahora se están empezando a predicar retiros espirituales maya, como en Guatemala. Y esto es en el seno de la Iglesia Católica. Las reuniones ecuménicas, cada 2 por 3. Y por fin tenemos una crisis en el orden sacerdotal. Por una innegable falta de vocaciones, sacerdotales como religiosas, por una crisis de identidad y de santidad de vida sacerdotal. Y entonces, ¿qué sucede? Que no solamente entran pocos, sino que vienen las defecciones, dejan los hábitos, piden la reducción o si no directamente se van a vivir de mala manera. Una crisis, como decíamos, doctrinal, moral, litúrgica y sacerdotal. En la vida cotidiana de una parroquia, los fieles católicos a menudo inconscientes aprenden novedades completamente contrarias a la doctrina y son testigos de abusos litúrgicos de todo tipo. Y por eso la atmósfera que se respira en una parroquia habitualmente es profundamente mundana y de una dimensión sobrenatural de la gracia y de la salvación eterna prácticamente inexistentes. Pero lo que hace que esta crisis aún sea más grave, como bien remarca el padre Godrón, y les recomiendo mucho la lectura de ese libro que se llama El Catecismo de la Crisis de la Iglesia, como él remarca muy claramente y con propiedad, es como esta crisis procede y es alimentada directamente por la máxima autoridad de la Iglesia, por los papas postconciliares, todos sin excepción, quienes la fomentan y la agravan, y en unión a ellos los obispos, y en unión a ellos los sacerdotes. Desde Pablo VI en adelante, todos los sumos pontífices se han convertido en protagonistas de lo que se llama comunicatio in sacris, con miembros de falsas religiones, escandalizando objetivamente a todo el planeta. Recordemos que el primer encuentro ecuménico en la Iglesia en gran escala fue en el 86, Asís, por el Papa Juan Pablo II, lo que para Monseñor Lefebvre ya fue como un signo claro de que las consagraciones episcopales se avecinaban. El mismo Papa que en el 86 inaugura estas reuniones ecuménicas, lo tenemos en mayo del 99 besando y fotografiado el Corán, el libro de los musulmanes. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa un católico de que el Papa bese el Corán? ¿Qué piensa el católico de ver al Papa en unión con todos los líderes religiosos en su entorno, juntos para rezar por la paz? Ese católico debe concluir que ese libro no es sagrado y que esos otros líderes no son la verdadera iglesia, o lo que los sentidos le indican es ese libro debe ser sagrado y esos otros líderes deben ser también valederos. Y así pues, entonces, nos encontramos con una cita hace muy poquito del Papa Francisco, cuando afirmaba que la diversidad de las religiones es la voluntad del Dios mismo. Omni digencia demonia, dice el Salmo. Los dioses de las otras religiones son demonios. Y el Papa marca que sería voluntad divina
el que haya en otras religiones. Estos elementos gravemente escandalosos tienen la característica de constituir una crisis universal y permanente desde el concilio hasta el presente. Y ciertamente no es un problema local, como les decíamos, sino un problema universal. El Papa Pablo VI, allá en el 68, decía: la Iglesia se encuentra en una hora de inquietud, de autocrítica, diríamos hasta de autodestrucción. Es como una convulsión interior, aguda y compleja, la cual nadie se hubiera esperado después del Concilio Vaticano, y es como si la Iglesia se dañara a sí misma. Año 68. 4 años después, 72, 29 de junio. Por alguna fisura, decía el Papa, el humo de Satanás se ha introducido en el templo, en la casa de Dios. Citas de común dominio para todos, pero si uno las toma para marcar que hay una crisis de la Iglesia, inmediatamente se cierran las puertas. Así pues, entonces, esta crisis objetiva, no subjetiva, esta crisis externa, no inventada, esta realidad penosa que nos toca vivir, genera como fruto, como consecuencia, un estado de necesidad dentro de la Iglesia. Significa justamente que los fieles católicos, miembros de la Iglesia, aunque tienen el derecho a recibir de ella la enseñanza de la fe y de los sacramentos, ya no pueden hacerlo en el contexto habitual de las parroquias y en general en el contexto habitual de la Iglesia postconciliar, ya que este último está viciado por errores doctrinales y sus reformas litúrgicas que no le permiten acceder a los sacramentos tradicionales. Si uno pide al obispo, más hoy, después de tradiciones custodes, que quiere celebrar la Santa Misa en una parroquia, ¿cuánta cabida hay? ¿Cuánta cabida hubo? ¿Cuánta cabida se le dio incluso con el Papa Benedicto XVI? La respuesta era cerrar la posibilidad, y así fue por todos lados. La salvación eterna de los fieles católicos privados de la enseñanza de la fe y del alimento de los verdaderos sacramentos está en peligro. Esta crisis, repetimos, no es deplorada por la autoridad papal, como lo fue en el momento de una crisis, por ejemplo, protestante, aún en la crisis arriana. A posteriori viene la condena de que el Papa no impidió que se propagara el arrianismo, pero no que lo haya profesado, no. En cambio, en esta crisis es la misma autoridad eclesiástica y la cabeza la que la van promocionando, la que la van ahondando, la que la van acrecentando. Entonces el cortocircuito de los argumentos falaces de los conservadores radica precisamente en invocar una obediencia al Papa ciega, garante de la fe, cuyo vínculo es esencial para pertenecer a la Iglesia, olvidando sin embargo que el modernista, profesando abiertamente, vicia el uso mismo de la autoridad papal y en general de la jerarquía, que aunque siempre conserva esta autoridad, se niega a usarlo para el propósito para el cual fue instituido, que es acrecentar el bien de la Iglesia, conservar
transmitir la fe de siempre. De modo que la crisis de la Iglesia genera un estado de necesidad en la propia Iglesia. Pero entonces, ¿cómo se compagina con el derecho canónico, con la ley eclesiástica? Que es el tercer punto de la charla de hoy. El documento que yo le refería, por ejemplo, de la Conferencia Episcopal Panameña, va a reconocer que nuestros sacramentos son válidos, pero ilegítimos. ¿Qué significa esto? La validez mira a la existencia y a la eficacia de un sacramento. Así pues, para bautizar se necesita que el agua se derrame sobre la cabeza del bautizado, diciendo las palabras establecidas. De modo tal que la validez del sacramento está ligada a elementos materiales, que son de institución divina y que no se los puede cambiar. Si yo digo las palabras, pero en vez de utilizar agua, utilizo alcohol, el sacramento es inválido, no hay sacramento, porque faltó la materia establecida de origen divino. La legitimidad mira a qué cosa, al cumplimiento de la ley. Se habla de legalidad como término genérico, como término amplio, legalidad, y que hace relación a una ley positiva. Pero se habla de legitimidad cuando se indica la conformidad con una ley moral y es sinónimo de bondad. Entonces la Conferencia Episcopal estaría diciendo que la fraternidad sacerdotal San Pío X administra válidamente, pero sin esta bondad, sin esta conformidad con el orden, con la ley moral. Pasar un semáforo en rojo es una violación del código de circulación, es clarísimo y no se puede. Pero si uno transporta a una persona que se está muriendo, lo hace en virtud de un principio superior, que es conservar la vida, salvar una vida. Y entonces el acto será no solamente legítimo, sino diríamos más que legítimo. Es sumamente virtuoso. El recurso del aborto está de acuerdo con el derecho positivo de muchos países que lo han aprobado. Pero todos sabemos que ante la ley de Dios no es legítimo. Por lo tanto, ante un estado grave de necesidad que padece la Iglesia, amparados en el mismo derecho canónico, cuyo canon 1752 está orientado al bien común de la Iglesia, que dice la suprema ley de la Iglesia es la salvación de las almas, y el 840, que los sacramentos son para la santificación de los hombres, significa que nosotros válida y lícita y legítimamente, ante este estado de necesidad gravísimo y universal de la Iglesia, podemos no solamente administrar los sacramentos, sino también hacer nuestro apostolado y establecer esta capilla aquí en Bogotá, como en el resto de los países en donde estamos. Y esto va de la mano con la validez y la licitud que en el año 88 Monseñor Marcel Lefebvre se amparó para realizar las consagraciones episcopales.
cuando llegó ese momento, Monseñor Lefebvre, siguiendo el uso romano, como era su médula, su espíritu sacerdotal, siempre fue romano, se llegó a Roma para pedir la autorización de consagrar un obispo que lo siguiera. Y Roma se lo concedió. Pero Monseñor, a posteriori, reflexionando, vio que no era prudente, que no iba a alcanzar uno, que necesitaba más obispos. Y así vuelve el reclamo a Roma. Reclamo que no fue aceptado y cuya fecha, aunque se le había propuesto a Monseñor, nunca llegó. Y cuando Monseñor reclamaba la fecha, del invierno a la primavera y de la primavera al verano, y vio cómo era una manera de disuadir el que Monseñor llevara adelante las consagraciones episcopales, que gracias a Dios las realizó, fundado en un principio superior, el de la salvaguarda de la fe, y para eso se apoyó en una prudencia sobrenatural. Y ustedes saben que la virtud de la prudencia comporta 3 actos: la deliberación, el pedir consejo, el juicio y el precepto y la acción. Y así pues, Monseñor, ante esta crisis de la Iglesia que generó este estado de necesidad, para salvaguardar la Iglesia, para salvaguardar la fe, es que pasa adelante con las consagraciones episcopales. Como conclusión, de nada serviría denunciar una crisis grave, gravísima, no particular y universal, si no se le buscara una solución. Porque entonces nos quedaríamos en el campo teórico y no nos daríamos cuenta de la necesidad del orden práctico, de bajar la solución a la realidad y que no quede tan solo en una nube. Y esa es la gran diferencia que hubo entre aquellos que veían la crisis de la Iglesia y Monseñor Lefebvre. Monseñor vio la crisis, la denunció y él puso el remedio, que van a ser estas consagraciones episcopales. Se lo acusó de haber sido desobediente, pero esa desobediencia aparente fue una obediencia real al depósito de la fe, de la moral y de la doctrina, y por amor al mismo papado, para salvar a la Iglesia Católica. De modo tal que la Fraternidad Sacerdotal San Pío X hoy le permite a muchos católicos que reciban los sacramentos más allá de que no puedan estos recibirlo de sus parroquias más cercanas. Y en cierta manera suple, y nuestra misión es de suplir en esta crisis de la Iglesia la deficiencia que hay en los miembros de los ministros de la Iglesia en lo tocante a la fe, a la moral y a los sacramentos. Lo que para los conocedores de los asuntos canónicos modernistas, obispos, es inquietante, es decir, el gran número de fieles que llegan a las capillas de la Fraternidad San Pío X decepcionados por la Roma neomodernista, es en realidad el signo del sensus fidei y del auténtico sensus ecclesiae, todavía presente en la Iglesia Católica. El vínculo jurídico y canónico
fundamental para la visibilidad de la Iglesia pasa después si la fe está en peligro. Si la casa se quema, se llega a un lugar seguro sin esperar la autorización del administrador del hotel, especialmente si es el mismo administrador del hotel el que prendió fuego a la casa. Por lo tanto, entonces, los invitamos a que no dejen de perseverar y de seguir formándose en la tradición, a través de buenas lecturas, de buenos libros, a través de una vida sacramental frecuente, de la confesión, de la comunión, a través de la piedad, de las devociones de siempre de la Iglesia. De tal manera de que no se trata de abandonar la Iglesia, como nos dicen, que estamos fuera de la Iglesia. No se trata de abandonar la Iglesia, sino de permanecer fieles a ella, tomando los medios adecuados que la providencia pone a su disposición. Así pues, la fraternidad no es de ninguna manera, es una solución conveniente o una puerta para abandonar la Iglesia Católica Romana, no, sino que es un medio para servirla, un medio para amarla, y este medio es proporcional a la crisis que toca incluso a la autoridad misma, al Papa reinante. Y así pues, estas razones son las que van a justificar todo lo que hace la fraternidad. Esto es lo que, como nos decía nuestro superior general, en la reunión que hemos tenido hace unos meses en Suiza, esto es lo que en un tiempo no muy lejano ya se vislumbra, que en la fraternidad vuelvan a tener otra vez lugar consagraciones episcopales. No se sabe, no está determinado ni la fecha, tampoco está determinada la cantidad de obispos, ni menos el nombre de ellos, de los que van a ser consagrados. Pero si en la época de Monseñor Lefebvre, si en el 88, ya el estado de necesidad era tal que justificó para que válida y lícitamente consagrar obispos, hoy, en el 2023, cuando se ha acentuado la crisis de manera sin igual, el estado de necesidad no le estaría pidiendo a gritos. Así pues, entonces, sigamos unidos en la oración, sigamos unidos en la fe, sigamos unidos en nuestra fraternidad, rezando por nuestros superiores, para que cuando llegue el momento y las circunstancias se lo indiquen, podamos ver con nuestros ojos un nuevo rebrote de obispos dentro de la congregación, para que se siga manteniendo y perdurando la tradición de la Iglesia, que es realmente lo que va a la Iglesia hoy a salvarla. Porque lo que la va a salvar a la Iglesia es la misa de siempre, que tiene 2000 años, es la doctrina de siempre, es la moral de siempre, y es el sacerdocio tal como fue instituido y transmitido por nuestro Señor y luego los apóstoles que van a transmitir el sacerdocio recibido de nuestro Señor. Esto era lo que quería compartir en esta noche con ustedes. Si tienen alguna duda, no dejen de planteármela. Quedo atento.